En este punto, un grupo de criminales fuertemente armados pues obligaron a descender de este tractocamión a su chofer y después lo rafaguearon. El ejército acaba de capturar al líder del cártel de los Reyes y en menos de una hora su gente respondió quemando un autobús y bloqueando 5 carreteras del occidente de Michoacán, mientras helicópteros artillados sobrevolaban la zona buscando a un segundo objetivo. Esto está pasando ahora mismo, esta noche, con soldados en tierra y aeronaves militares sobre pueblos enteros, y con vecinos grabando desde sus ventanas sin saber si están viendo el fin de un cártel o el comienzo de algo peor. Porque lo que empezó como la caída de un capo se está convirtiendo en otra cosa. El hombre detenido no operaba solo, estaba conectado directamente con uno de los criminales más buscados por Estados Unidos en todo México, un líder que Washington ha calificado de terrorista. Y ahora la pregunta que nadie en Michoacán se atreve a responder en voz alta es esta: ¿la captura de hoy debilita a esa organización o la obliga a demostrar con fuego que sigue teniendo el control? Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. El operativo comenzó poco antes de las 3 de la tarde en el municipio de Los Reyes, en el occidente de Michoacán, una región de huertas de aguacate y limón que desde hace más de una década también es campo de batalla entre grupos armados. Fuerzas especiales del ejército, apoyadas por al menos 2 helicópteros artillados, entraron con un solo objetivo: capturar a Alfonso Fernández Magallón, conocido como Poncho la Quiringua, y lo lograron. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención horas después, describiéndolo como el líder del cártel de los Reyes, y aseguró que las autoridades del Gabinete de Seguridad garantizan el control del Estado. Pero aquí está el primer dato que cambia toda la historia. Este hombre no era un capo cualquiera. Estados Unidos llevaba más de un año ofreciendo $5 millones por información que llevara a su captura, dentro de su programa de recompensas contra narcóticos. Los registros de ese programa lo describen como nacido en abril de 1970, de estatura media, y con décadas moviéndose entre el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera de Michoacán con Jalisco. En julio de 2025 se hizo pública una acusación formal en su contra en Washington por conspiración para traficar drogas y por delitos de armas de fuego. Y según la investigación de las autoridades estadounidenses, la Quiringua no solo movía droga, controlaba pistas de aterrizaje clandestinas usadas por avionetas que llegaban desde Colombia cargadas de cocaína rumbo a territorio mexicano. Y hay algo más. Circula, sin confirmación oficial todavía, la versión de que junto a él cayó otro objetivo prioritario: Luis Enrique Barragán Chávez, alias el R5 o el Huicho, también señalado por Washington como pieza central de la misma estructura criminal, con una recompensa de $3 millones sobre su cabeza. El comunicado oficial de Harfuch no lo menciona y hasta el momento no aparece en el Registro Nacional de Personas Detenidas, así que por ahora esa segunda captura sigue siendo una incógnita abierta y probablemente lo seguirá siendo durante los próximos días. Lo que sí es un hecho, confirmado por vecinos y por las propias autoridades estatales, es la respuesta armada. Apenas se supo de la detención, poco antes de las 5 de la tarde, los primeros reportes empezaron a circular por grupos de WhatsApp y redes sociales de la zona. Contingentes de soldados y guardias nacionales, aeronaves militares sobrevolando los cerros. Casi al mismo tiempo, células del cártel salieron a las calles, despojaron a automovilistas de sus vehículos para usarlos como barricadas, incendiaron un autobús de la empresa Paraíso en uno de los accesos a Peribán. Y en menos de una hora, 5 carreteras quedaron completamente cerradas: la que conecta Jacona con Los Reyes, 2 tramos entre Los Reyes y Peribán, la vía hacia Uruapan y el acceso desde Uruapan hacia Peribán, a la altura de una glorieta que hoy se convirtió en escenario de caos. Miles de personas quedaron varadas en plena tarde de sábado. Comercios cerraron de golpe y las autoridades tuvieron que desplegar a la Guardia Civil Estatal solo para intentar reabrir el paso y, según su propio comunicado, proteger a la población. Ahora bien, para entender por qué la caída de un solo hombre puede paralizar a 3 municipios enteros, hay que retroceder un poco. Porque Poncho la Quiringua no construyó su poder solo, lo construyó al lado de un personaje que muchos en Michoacán ya conocen: Juan José Farías Álvarez, apodado El Abuelo. Y aquí es donde la historia deja de ser local y se vuelve mucho más grande. El Abuelo Farías no es un narcotraficante cualquiera. Es el fundador de las autodefensas que surgieron en 2013 en Tierra Caliente para combatir a los Caballeros Templarios, el cártel que en ese momento tenía secuestrado literalmente al Estado, cobrando derecho de piso hasta a los productores de limón.
Ese movimiento, que empezó como resistencia civil armada contra un cártel, terminó con el paso de los años convirtiéndose en otra cosa, la base de lo que hoy se conoce como Cárteles Unidos, una alianza que domina buena parte del occidente michoacano. Y tanto Poncho La Quiringua como el R5 eran, según las autoridades, ex líderes de aquellas mismas autodefensas, hoy convertidos en piezas de esa estructura. Por Farías, Estados Unidos ofrece $10 millones, el doble que por el hombre detenido hoy. Y en febrero de 2025, el gobierno estadounidense fue todavía más lejos. Designó a Cárteles Unidos como organización terrorista extranjera, la misma categoría que se usa para grupos como el Estado Islámico. Es de las primeras veces que un cártel mexicano recibe esa etiqueta a ese nivel, y significa que cualquier persona u organización que tenga tratos con ellos, en cualquier parte del mundo, puede enfrentar cargos en cortes estadounidenses por financiar terrorismo, no solo narcotráfico. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora lo cambia todo. La presión sobre esta organización no empezó hoy. Apenas el 1 de julio de este año, un jurado en el Distrito de Columbia acusó formalmente a 2 miembros más de la cúpula, Juan José Farías Mendoza, hijo del propio abuelo, y Israel Vega Farías, su sobrino, señalados de traficar grandes cantidades de metanfetamina hacia Estados Unidos. Es decir, en apenas un mes, Washington ha golpeado directamente al núcleo familiar que sostiene esta estructura criminal, primero el hijo y el sobrino, ahora uno de sus operadores de más confianza en el terreno y posiblemente un segundo. Y esto no es una guerra que Cárteles Unidos esté librando en tranquilidad. Nació, según investigaciones especializadas en crimen organizado, alrededor de 2019, cuando el abuelo empezó a reunir a grupos locales de autodefensa, remanentes de los Caballeros Templarios y otras facciones desprendidas de la familia michoacana, con un objetivo compartido: frenar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación sobre Tierra Caliente. A esa alianza se sumaron con el tiempo otros grupos con nombres que ya suenan familiares en la región, como los Viagras y los Blancos de Troya, cada uno controlando su propio pedazo de territorio bajo el mismo paraguas. Llevan años enfrentados al Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la misma región, una disputa que, de acuerdo con medios locales, ha dejado el paisaje de Los Reyes sembrado de artefactos explosivos improvisados. De hecho, hace apenas unos meses, según reportes de la zona, una mina antipersona activada al paso de un convoy militar dejó soldados muertos y heridos en ese mismo municipio. Ese es el terreno donde el ejército entró hoy a buscar a La Quiringua, un territorio que ya no se parece a nada de lo que era Michoacán hace 10 años, cuando todo esto empezó como una rebelión de campesinos armados con machetes y escopetas. Y esa guerra no se libra solo con armas, se libra también sobre las huertas. Los Reyes y Peribán están en el corazón de la zona aguacatera y limonera más productiva del país, la misma que exporta a Estados Unidos, y durante años, organizaciones como los Caballeros Templarios y después Cárteles Unidos han cobrado cuotas a productores y transportistas bajo amenaza de quemar cosechas o secuestrar camiones. Cada bloqueo carretero como el de hoy no solo corta el paso a los soldados, también detiene, aunque sea por unas horas, la salida de toneladas de fruta hacia la frontera. Es la manera en que un cártel le recuerda a toda una región, en cuestión de minutos, quién sigue mandando en sus caminos. Así que cuando ves los bloqueos de hoy, las llantas ardiendo, los vehículos atravesados en la carretera, no estás viendo un enojo espontáneo, estás viendo el reflejo automático de una organización que sabe que, si no responde con violencia inmediata, otros grupos rivales van a interpretar la caída de su gente como debilidad. Y en Tierra Caliente, la debilidad se paga con territorio perdido, con plazas que cambian de dueño en cuestión de semanas. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde la historia se rompe. Porque la pregunta real no es si capturaron a un capo más, es si esta detención logra algo distinto a las anteriores. Michoacán ha visto caer líderes de cárteles antes, uno tras otro, y la violencia nunca se ha detenido del todo. Lo que cambia esta vez es el contexto internacional. La designación como organización terrorista no es simbólica. Abre la puerta a que Estados Unidos congele activos, presione a bancos y persiga financieramente a cualquiera que colabore con Cárteles Unidos, dentro o fuera de México. Es un tipo de presión distinta a la que este cártel había enfrentado hasta ahora, y se suma a las acusaciones ya presentadas contra el hijo y el sobrino de su líder principal. Y esa etiqueta de terrorismo tiene consecuencias muy concretas, que van mucho más allá del discurso. Cuando Estados Unidos designa a un grupo como organización terrorista extranjera y al mismo tiempo como terrorista global especialmente designado, cualquier banco, empresa
o persona que en cualquier país mueva dinero relacionado con esa organización puede ser procesado penalmente en cortes estadounidenses, incluso sin haber pisado nunca territorio mexicano. Es la misma herramienta legal que se usa contra redes de financiamiento de grupos armados en Medio Oriente, y ahora se aplica, por primera vez con esta intensidad, a una alianza de cárteles nacida de un movimiento de autodefensas campesinas. Eso convierte cada nueva detención, cada nueva acusación, en algo que ya no solo le importa a la Fiscalía Mexicana, sino también al Departamento del Tesoro en Washington. Y esa presión coincide con un patrón que se repite en Michoacán desde hace más de una década. La caída de un líder rara vez significa el final de la organización. Cuando cayeron los principales mandos de los Caballeros Templarios, entre 2013 y 2015, el vacío de poder no trajo paz, trajo una fragmentación que terminó dando origen, indirectamente, a las mismas autodefensas que hoy forman Cárteles Unidos. Analistas de seguridad que siguen la región llevan años advirtiendo que capturar cabecillas sin atacar al mismo tiempo las rutas de dinero y las redes de complicidad local solo reordena el tablero, no lo vacía. Esa es la sombra que pesa sobre la detención de hoy. La pregunta de si Alfonso Fernández Magallón será recordado como el golpe que empezó a desarmar a Cárteles Unidos o como uno más de la larga lista de capos que cayeron sin que cambiara gran cosa en las carreteras de Tierra Caliente. Y sin embargo, horas después del operativo, la Defensa Nacional informó que las vialidades habían sido liberadas. Los bloqueos cayeron uno por uno durante la noche. El autobús calcinado quedó como única imagen visible del enfrentamiento. Ni un comunicado del propio cártel, ni una confirmación pública de bajas entre los agresores, ni certeza sobre si el R5 realmente está detenido o sigue libre en algún punto de la sierra que separa a Michoacán de Jalisco. La Guardia Civil permanece desplegada en la zona por si la respuesta armada vuelve, mientras Alfonso Fernández Magallón enfrenta ya, en México, una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín, además de los cargos que ya tenía pendientes en Washington por narcotráfico y por delitos de armas de fuego. Lo que queda claro esta noche en Michoacán es que la caída de Poncho la Quiringua no cierra nada. Abre una pregunta que va a tardar semanas, quizás meses en responderse. Si Cárteles Unidos se fractura ahora que dos generaciones de su liderazgo, el hijo, el sobrino y uno de sus operadores más cercanos, enfrentan cargos casi al mismo tiempo, o si esta organización, forjada en la resistencia armada contra otro cártel hace más de una década, va a demostrar, otra vez, que en esa parte de México, un capo caído se sustituye más rápido de lo que tarda en apagarse un autobús incendiado. Por ahora las carreteras están abiertas, los soldados siguen en los cerros de los Reyes, los helicópteros ya no sobrevuelan la zona y los pobladores empiezan a salir de nuevo a la calle, muchos de ellos revisando en redes sociales si el camino hacia su pueblo ya quedó libre antes de subirse al coche. Las huertas de aguacate siguen ahí, esperando que los camiones vuelvan a moverse con normalidad, y en las próximas semanas, lo que se decida en un tribunal de Washington sobre el hijo y el sobrino del abuelo Farías puede pesar tanto o más que lo que pase con Alfonso Fernández Magallón dentro de una celda mexicana. Pero en Tierra Caliente todos saben que una carretera despejada no significa que la guerra haya terminado, solo significa que por ahora nadie está bloqueando el paso.